Este primer servicio, hermanos, quiero comenzarlo diferente porque sabemos que estamos llevando una serie de estudios acerca del libro de Apocalipsis y yo estoy deseoso de continuar y estamos predicando acerca de las 7 iglesias de Asia Menor. Pero prediqué el domingo pasado acerca de la gran cosecha que vamos a recoger. Y siempre que voy a preparar la palabra, le pido al Señor que me dé sabiduría, que me sea el Espíritu Santo que me guíe. Y estaba listo para preparar ya nuevamente la próxima prédica acerca de la iglesia de Esmirna y comencé a prepararla, pero el Señor es sabio. Dios es más sabio que nosotros. Y cuando nosotros nos regimos, hermanos, por la autoridad de Él, podemos ver que Él todo lo hace con un propósito. Y comencé a preparar mi prédica y estaba ya, casi ya, tuve que salir con mi esposa y cuando llegué de nuevo a la casa que me senté, pude sentir la presencia del Señor y me dijo, no, todavía no. Y comencé a orar y comencé a leer la Biblia y el Señor puso en mi corazón que si hay una gran cosecha, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos va a dar. Santo es el Señor. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos va a dar. ¿Por qué? Porque si no el enemigo nos los roba. Y todos conocemos, o casi todos conocemos, que es un mayordomo. Si definimos en la forma fácil de explicar qué es un mayordomo, es una persona que está encargado de manejar los bienes o las posiciones de alguien el cual las posee. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Vamos a definir primeramente qué es un mayordomo acordando lo que dice el diccionario de la lengua española. Dice que mayordomo es sirviente principal de una casa, encargado de la economía y de la organización y el servicio. Hemos visto la mayordomía reflejada en la palabra en muchos hombres que fueron buenos mayordomos. Vemos a José, vemos a Daniel, los más relevantes. Encargado de administrar los gastos de cofradía religiosa y de su funcionamiento. Ahí entramos nosotros. ¿Qué es la cofradía? Un grupo de personas que están con una visión, que tienen un credo, ¿ok? Que también necesitan de mayordomía. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Y dice también que es el administrador de la casa, de las finanzas de un rey en la Edad Media. No estamos en la Edad Media, pero sí servimos a un rey. Y todo lo que nosotros recibimos, cuando tuvimos la prédica del domingo pasado, nos dimos cuenta que viene del Señor. Tenemos diferentes tipos de mayordomía. Si nosotros miramos y hacemos un pequeño resumen de mayordomía, cada uno de nosotros en este lugar somos mayordomos. Y estoy positivo de lo que le estoy diciendo. Somos mayordomos en nuestra condición personal. ¿Por qué? Porque estamos en la obligación de nuestro cuerpo administrarlos a la forma que Dios nos ha enseñado. Somos mayordomos en nuestra familia porque tenemos la capacidad de manejar las finanzas de nuestras familias. Pero también somos mayordomos en lo espiritual. Porque todo lo que se nos da y que nosotros tenemos que manejarlo se llama mayordomía. ¿Cuánto me dan un amén, hermanos? La primera base que tenemos que entender acerca de la mayordomía es que el mayordomo es un administrador. El mayordomo es un ¿qué? Un administrador. Y un administrador recibe, un administrador administra, pero un administrador también rinde cuentas. Y en ese paquete también caemos nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de finanzas, si hablamos de nuestras finanzas personales, tenemos un gobierno establecido, el cual requiere que nosotros le demos detalladamente respuesta de cada finanza que entra a nuestros hogares. Y nosotros lo hacemos. Porque una cosa que tiene que entender el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios debe de ser hacedor de la palabra, porque si el gobierno dice que nosotros tenemos que pagar el 6% de impuesto al gobierno, hermanos, mejor es que usted lo pague. ¿Saben por qué?
porque de ahí depende la fortaleza y la economía de este país. Aparte de que hay una ley que nos toma y nos pone en nuestro lugar si nosotros no cumplimos con ese principio. Si ustedes miran los países de nosotros, son países que andan en pobreza porque no aplican el principio que está establecido en la palabra de antemano de muchos años acerca de la mayordomía. ¿Por qué hay pobreza en nuestros países? ¿Por qué? Porque los gobernantes hacen mal uso de lo que se les da para hacer beneficios al pueblo. En este país también hay corrupción. Pero este país ha sido un país que ha crecido con una base bíblica, el cual le ha dado al hombre un entendimiento superior acerca de lo que es la finanza, porque nosotros gozamos en este país de beneficios que jamás en la vida vamos a gozar en el país de nosotros, aún siendo nativos de nuestros países. ¿Cuántos entienden ese principio? Yo creo que sí. Es un país rico porque es basado en un principio que se llama tributo. Y el tributo existe desde la creación del hombre. Y eso nos hace a nosotros ser recibidores de beneficios que verdaderamente necesitamos. Hay otros países que son tributarios mucho más, como decir Canadá, donde el servicio médico es gratis. Pero usted tiene que tributar más para recibir más beneficio. En el pueblo de Dios no hay excepción. El pueblo de Dios se ha ido manejando de una forma donde ha perdido el principio de lo que Dios tiene establecido acerca de el tributo, del diezmo y de la ofrenda. Y ahí pisé una tecla que no da sonido, pero nos golpea fuertemente en nuestros oídos. Tenemos que entender ese principio, porque de ese principio depende nuestra comunión primeramente con Dios y después de nuestra abundancia. Y vamos a estudiar en la palabra, porque si yo lo digo, no tiene base. No me hagan caso. Pero si la palabra lo dice, entonces tómense un tiempo, analicen, pensemos y miremos y hagamos un análisis de nuestra vida y veamos en este año que vamos a recibir abundancia, qué vamos a hacer con lo que el Señor ya ha puesto de antemano en nosotros, porque Dios no hace las cosas al momento. Dios las prepara y las tiene ya preparadas en un lugar especial y ahí está. Y usted la toma, usted la recibe, de ahí para adelante es su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros en este lugar hemos sido bendecidos y bendecidos abundante y sobreabundantemente una vez en nuestra vida? Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar. Una vez en nuestra vida nosotros hemos sido abundantes en una forma sobrenatural que jamás nosotros pensábamos estar ahí. Pero algo falló. Algo falló en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento del Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de Ageo 2, 5 al 9. Reconocemos claramente, hermanos, Ageo 2, y si mal no recuerdo, lo leímos la semana pasada, pero necesitaba hacer énfasis en esto. Ageo 2, 5 al 9. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel, por favor? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Un momento, hermano Isel. ¿Entendemos ese principio? ¿Lo sabemos? No lo sabemos de memoria. Porque cuando viene a nuestra vida la abundancia, decimos, mío es, el Señor dice que mío es el oro y mío es la plata, y no lo sabemos de memoria. ¿Qué estaba sucediendo en este momento con el profeta Ageo? ¿Qué estaba sucediendo? Que iban a reedificar el templo. Amén. Y se necesitaba de algo para hacerlo. Entendemos que para hacer de todo necesitamos ¿qué? Economía. ¿Sabemos eso, hermanos? ¿Estamos claros en eso? No estoy pisando el pie de nadie en este lugar. Creemos que todos en este lugar entendemos el principio de que nosotros somos el instrumento para que todo funcione. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos?
¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera? Cuando tú entras en obediencia y Dios pone la mano en la vida de nosotros, siempre lo que fue es menor a lo que ha de hacer. En este lugar, hermanos, hemos visto la transición y hemos visto la mano de Dios. Y yo no estoy loco. Yo sé que estas sillas no van a caber. Yo sé que este lugar va a ser bien pequeño. Pero ya yo estoy caminando en fe y ya yo fui primero con mi familia y el día viernes trabajé y me fui al lugar donde yo estoy orando que el Señor va a dar y me voy a plantar y dije, Señor, dame una señal. Porque el cristiano no camina cuando la cosecha, a recoger la cosecha cuando está allá, tiene que sembrarla primeramente. ¿Estamos entendiendo eso? Si ustedes creen que este lugar va a ser pequeño, comiencen a orar por el lugar que el Señor ya va a tener preparado. Si tienen temor y dicen, el pastor se volvió loco, están en su derecho. Pero nosotros, los que estemos aquí, los que caminan en fe, un día van a ver claramente la mano de Dios. Si ustedes creen que yo estoy loco, se los acepto, los sigo amando en Cristo Jesús. Pero yo no me muevo por lo que el hombre ve. Yo me muevo por lo que Cristo dice. Y Cristo me dijo a mí cuando me llamó, voy a hacer cosas tan grandes contigo que tú mismo no conoces. La gloria para Él, pero para cosas grandes se necesitan cosas grandes. Y se necesita un pueblo comprometido. Y se necesita un pueblo que verdaderamente le crea a Dios. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Vamos a ir, hermanos, al libro de Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano Isel? Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un momento. ¿Quién toma ese versículo bíblico para ellos? Yo lo tomo. ¿Saben por qué? Porque lo que va a suplir el Señor no es lo que voy a hacer yo. Es lo que Él dice que Él lo va a suplir. Porque yo sé que el Dios que yo le sirvo, hermano, yo no sé cuál es su fe. Pero yo sé que el Dios que yo le sirvo, al lugar donde yo estoy orando, que yo me posiciono, alguien puede pasar y decir, ese lugar, a esos que están ahí, yo se lo voy a dar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Yo lo creo. Yo lo creo. El Dios que yo le sirvo, yo he visto la mano de Dios en mi vida, hermano. Y yo sé que Dios hace cosas sobrenaturales para que la mente natural del hombre entienda que Dios es un Dios sobrenatural. Si usted tiene su mente pequeña, el Señor en esta mañana se la va a engrandecer. Y no porque estamos buscando gloria de hombre, y no porque queremos engrandecernos, porque queremos hacer, porque en ese lugar, hermanos, yo entré y yo dije, en este lugar, cuando el Señor abra la puerta, ahí voy a hacer escuela para esos niños que no tienen un padre que le pueda pagar y que tienen talento, ahí van a estar. Y voy a hacer un lugar para que los niños que tengan talento que puedan venir a estudiar. Y eso lo podemos hacer nosotros. Porque cuando una iglesia se convierte en una iglesia poderosa, el gobierno mira y ve un potencial. Y aparecen los recursos y aparecen muchas cosas que ahora nosotros no podemos verlas. Porque ahora decimos somos pequeños. Tenemos como pueblo de Dios que mirar como Dios mira. Dios es un Dios grande, hermanos. No ponga su finanza, no crea que este año usted va a tener unas finanzas, hermano, que va a ser como las finanzas del año pasado. No, porque para que Dios haga las cosas grandes que va a hacer, necesita que en la iglesia haya finanzas poderosas. Si no, entonces la palabra de Dios no es efectiva en la vida de nosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Vamos a hacer ese recorrido rapidito para llegar a la parte de la prédica, hermanos. Primera de Timoteo 6, de 6 al 10. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos Un sacar. momento, ¿qué se va a llevar usted? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde quiere uno? Muchas veces restringe el evangelio por tal de quitar uno sus propios deseos. Esto es para instruir al pueblo, hermanos. Muchas veces restringimos el evangelio para engrandecernos
nosotros. Pero dice la palabra que nosotros nada de eso nos vamos a llevar. Y dice la palabra claramente que escrito está que el día que lleguemos delante de la presencia del Señor no vamos a poder decirle, hermano, que no hice esto, no di, no puse, no hice porque no podía. El Señor te va a decir, no podías esto, pero tú podías aquello, aquello, aquello y aquello. ¿Y cuántos dicen un amén? Amén. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Teniendo qué tenemos que tener, hermana? Sustento y abrigo. Sustento y abrigo. ¿El Señor no nos ha sustentado hasta el día de hoy? ¿El Señor nos ha abrigado hasta el día de hoy? Entonces quiere decir que Él ha cumplido su palabra y la mayoría de nosotros es la que ha sido ineficiente. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aleluya. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojalá el hombre y la mujer amaran a sus esposos y esposas de la misma manera que aman al dinero. Ojalá el amor de nosotros fuera como el amor que le tenemos al dinero. Porque todos en este lugar amamos al dinero. No hay uno en este lugar que no ame el dinero. Ahora, cuando se convierte en tu ídolo, entonces es el problema. Cuando yo creo, cuando tú crees o cuando nosotros creemos que con el dinero vamos a conquistar lo que nosotros queremos, entonces hay un problema. Porque dice el Señor claramente que mío es el oro y mío es la plata. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben que la ofrenda al Señor es la demostración física de lo que está fortalecido dentro? Lo que nosotros tenemos adentro lo reflejamos en el momento que nosotros somos obedientes a la palabra. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Vamos a ir, hermanos, al libro de Proverbios 11:24, rapidito, que ya estamos llegando, hermano. Proverbios 11:24. ¿Qué dice la palabra, hermano? Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso es bíblico. Eso es una palabra bíblica. Dice, hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Cuántos de nosotros en este lugar dejamos de pagar nuestros impuestos? ¿Alguno se atreve aquí en este lugar? Yo creo que ninguno. Aquí todos pagamos los impuestos. Porque sabemos que hay que... ¿Qué sucede si no pagamos los impuestos? Hay una ley que te enseña la primera vez que tienes que pagarlo y la segunda vez si no estás, a prisión vas. A ese respetamos. ¿Qué sigue diciendo el próximo capítulo, hermana? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué quiere decir la palabra, hermanos? Que claramente que hay una parte positiva y una parte negativa. Dice que claramente que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, pero dice también que quienes retienen más que lo justo, pero viene a pobreza. Y muchas veces estamos en pobreza, no la espiritual, la económica, porque brincamos ese principio. Le pasamos por alto creyendo que estamos engañando a Dios. Creyendo que lo que estamos haciendo nadie lo va a saber ni a Dios no le importa. Quiero decirte que a Dios sí le importa. A Dios sí le importa y la chequera tuya de banco. Y me perdonan si usted ha llegado por primera vez a este lugar y se ha tocado esta prédica. La hacemos una, quizás, o dos veces al año. Pero el Señor me dijo, instruye al pueblo.
Instruye al pueblo. ¿Saben qué? Cuando usted toma su chequera en su mano, hay algo en su corazón que le dice, ¿estás bien o estás mal? Estás debiendo y no estás siendo justo. Eso es lo que le importa a Dios, que Él ve lo que yo hago en lo oculto. Delante de mí, ¿por qué? ¿Va a dejar usted ser más cristiano o menos cristiano? No. ¿Va a dejar de alcanzar el plan de salvación? Tampoco. Simplemente está en desobediencia y va a dejar de cultivar en este momento lo que usted puede cultivar abundantemente. Santo es el Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de Éxodo 36. Éxodo 36. Y vamos a pedirle, Señor, que este año tengamos un espíritu que dadivoso. Que todo espíritu que no sea dadivoso sea echado fuera en el nombre de Jesús en esta mañana, en este lugar. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Quiere decir que en ese momento Moisés estaba pidiendo al pueblo para hacer la obra del Señor y la gente fue llena del Espíritu de Dios. Y dice que daban de tal manera que Moisés tuvo que decirle: paren, ya es suficiente, ya hay demasiado, demasiado. ¿Saben qué? Eso es un espíritu que penetra al hombre. El espíritu de no dar nos llena y nos pone en el momento y nos pone tanta confusión en nuestra mente, hermanos. Tantas cosas vienen a nuestra mente, echamos números, echamos economía, echamos para acá y decimos no puedo. Mentira del enemigo. Mentira del enemigo. Créala a Dios para que usted vea, hermanos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Deuteronomios 8, 11 al 18. Rapidito. Deuteronomio. ¿Desde cuándo se hizo esto? ¿Por qué lo estoy llevando esto, hermano? Para que vean que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de igual manera, este principio es bíblico. Deuteronomio 8. ¿Qué dice la 8, 11 al 18? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Un momento, hermano Isel. Tú sabes que esto es algo que tenemos que nosotros estar bien cuidadosos. ¿Cuántos aquí en un momento determinado de nuestras vidas, yo me incluyo en eso, hemos tenido momentos de debilidad en nuestra economía y hemos venido de rodillas delante del Señor y hemos clamado, pero poderosamente? Y hemos dicho: Señor, Padre, bendíceme, Dios amado. Y hemos hecho promesas: Señor, si tú me bendices, Dios amado, Señor, yo te voy a ser fiel, yo voy a buscar de ti, Padre amado, yo te voy a poner, yo voy a sembrar en tu obra, porque hacemos promesas. Nos es fácil hacer promesas en nuestro momento de aflicción. Pero Dios conoce el corazón de nosotros y Él hace un recordatorio que el pueblo dice: no te olvides que yo te saqué de tierra de servidumbre. No te olvides que tú eres esclavo y yo te saqué de aquel lugar y ahora mira donde tú estás y tú te pongas a edificar tus mansiones, tus casas y te olvides del Dios que a ti te hizo esa bendición. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Afligiéndote y aprobándote para después hacerte bien. Para después hacerte bien. Tú no puedes, yo no puedo ver la mano de Dios si yo primeramente no le creo a Dios. Llévese esto, hermano. Usted no puede ver la mano de Dios si primeramente usted no le cree a Dios. Porque eso se llama fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible que
agradar a Dios. La fe es la convicción que tenemos nosotros, hermanos, de hacer cuando las circunstancias de nuestra vida son adversas a lo que nosotros estamos viendo en nuestros ojos naturales. Esa es la fe. ¿Y a dónde se prueba primeramente la fe? ¿De dónde Dios pone la fe en el hombre? En la economía. Porque la parte del cuerpo, hay personas que entienden que porque sirven en la iglesia, porque hacen esto, ya ellos cumplieron. Mentira del enemigo. Porque acaso la iglesia come con el pan de tu cuerpo. La iglesia come con el pan que tú depositas en las arcas. Entonces la iglesia tiene que ser bendecida, porque cuando llega el necesitado, qué penoso que llegue un necesitado a la iglesia y no podemos hacerlo, no porque no queremos, sino porque no hay las finanzas. Entonces dicen después que que ese pastor es duro, que ese pastor no da. ¿Qué voy a dar si ustedes nos dan? Hay que cubrir con las iglesias, con las cosas inmediatas de la iglesia primero. Prueben a Dios para que ustedes vean que no va a llegar necesitado a esta iglesia, que no tenga pan para sustentarse. Que el que no tenga una renta se le pueda pagar. Pero primeramente tenemos que cumplir nosotros con el Señor. Es así lo que dice la palabra, hermano. Y no estoy abusando de nadie, no estoy empujando a nadie. Estoy enseñando una verdad bíblica que nos va a llevar a nosotros a un próximo nivel. Porque usted no puede crecer en su vida espiritual si usted no le cree a Dios primeramente en sus finanzas. Es así, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué dice la palabra? Que Jehová se va a acordar de ¿qué? Del pacto. Yo recuerdo una vez una conversación con una hermana que me dijo a mí que ella, yo no doy en la iglesia porque yo mando mi dinero a una misión en África. Digo, gloria a Dios, hermana, reúnase en África entonces. Vaya a África a reunirse. Allá en el calor de África, a ver si usted lo va a resistir. Porque el enemigo usa muchas artimañas, ¿sabe para qué? Para debilitar la obra. Porque nosotros queremos un lugar, hermanos, aquí. Un lugar que usted se sienta cómodo. Pero queremos un lugar donde haya finanzas fuertes para no solamente llevar a Santo Domingo una obra misionera, para llevarla a tantos países que hay necesidad, a México, a Guatemala, a Honduras, pero para eso necesitamos las finanzas. Y entre más usted bendice, más Dios lo va a bendecir. Santo es el Señor, créanle a Dios para que ustedes vean, hermanos. ¿Qué dice en Deuteronomio 14, 22 al 29, hermana? Indefectiblemente diezmarás. Un momento, hermana, que esa palabra no la entendemos nosotros. Está demasiado complicada. Indefectiblemente, que no puede faltar ni dejar de ser. La traducción más fácil, indefectiblemente, quiere decir que usted nunca, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, puede dejar de aplicar ese principio. Quiere vivir en una vida en abundancia, primeramente espiritual, porque déjame decir una cosa, hermanos. Y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Saben que muchas veces la bendición a nuestras vidas no es solamente la parte económica? Porque la gente muchas veces piensa que dándole al Señor en la economía va a recibir más economía. Pero ¿dónde tú pones la salud? ¿Dónde tú pones tu techo? ¿Dónde tú pones tu familia? ¿Dónde tú pones el amor que Dios ha unificado en el matrimonio tuyo? ¿Dónde tú pones el plan de salvación de tu familia? ¿Dónde está eso? Eso es parte también de la bendición de Dios. Muchas personas piensan y dicen, bueno, yo doy, pero estoy estrecho. Pero síguele creyendo a Dios. Para que tú veas lo que va a hacer en tu vida. Va a apartar algo más que vamos a aprender después. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. No, 50%. 50% dice la palabra. Dice, todo. ¿Y quién conoce el todo? Yo. ¿Quién conoce el todo? Tú. Cada vez que tú vayas a hacer, darle algo al Señor, si no lo vas a hacer en el amor que Él te enseña, no lo hagas. Porque estás sembrando en saco roto. Estás echando tu dinero en un lugar donde se va a caer. Hazlo con la convicción. Si acaso tú no le crees a Dios, espera creerle. Pero cuando dé con la voluntad de que verdaderamente el reino de Dios sea levantado. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. En el lugar donde escogió el Señor, ¿dónde es? Es aquí. A donde tú te reúnes, a donde tiene que haber alimento. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados,
para que aprendas a temer a Jehová. Entonces hay diezmo, hay ofrenda, hay primicia. ¿Tú sabes qué es lo que es eso, hermano? Eso es agradecimiento, porque un pueblo que era esclavo llegó a una tierra prometida donde se lo pusieron todo en bandeja de plata, donde tenían todo en abundancia. ¿Cómo ese pueblo? Aún ese pueblo todavía se lo olvidaba. Aún ese pueblo todavía se lo olvidaba. Y es lo que quiero traer hoy a la iglesia, que nos acordemos que lo que tenemos el día de hoy, nuestros trabajos, nuestros salarios, nuestra salud, es del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Jehová. El que no diezma, hermano, perdóneme que se lo digan en el amor de Cristo, usted no teme al Señor. Perdóneme si lo estoy hiriendo, pero el que no diezma no le teme a Dios, porque no entiende que la palabra de Dios ha de cumplirse de la manera que se está diciendo. Porque usted sí da el dinero para los taxes del gobierno, pero el de Dios se lo echa en el bolsillo. Y sabe una cosa, que después el enemigo se lo va a chupar de otra manera. Le va a reventar el motor del carro, se le va a enfermar un hijo, porque de la cobertura de Dios cubre todo, hermanos. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios se encarga de que el catarro tuyo sea pasajero. Y que no estés 3 veces en el hospital con una gripe intensa, que vas a perder el trabajo. Porque Dios es tu sanador. Es el principio. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar... No, es que usted estaba de vacaciones, hermano Isel. Es aplicable toda la palabra, hermano. La palabra es tan linda. La hermana Isel estaba de vacaciones, pero como no vino ese domingo a la iglesia, dijo, Juan Gandán, me lo voy a echar en el bolsillo. Señor, tú sabes... Pero las vacaciones de la niña. Tú sabes, Señor. La próxima, Señor. Como le dice la historia aquel del que le dijo a la virgencita que iba a matar, que si mataba a 2 venados, uno era de ella, uno era de él y uno era de ti. Y cuando hizo el disparo, ¡pum! Mató a uno solo y dice, virgencita, perdóname, pero el venado tuyo se me acaba de ir ahora mismo. Así mismo es el que se echa el bolsillo en el diezmo. Y el domingo que viene se olvida. Y la mujer le dice, tranquila, que tú sabes que estamos apretaditos. Entonces, porque es así. Es una mentira del enemigo. Eso es mentira del enemigo, hermano. Probemos al Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces lo venderás y guardarás el dinero de... Dice, hermano Isel, disculpe un momentico. Dice que cuando Jehová te bendijere. Tú no puedes dar hasta que Jehová no te bendiga, ¿correcto? Ok. ¿Cuántos están desempleados en este lugar? Usted está desempleado, hermano, vamos a orar por usted. ¿Quién más está desempleado? Usted está desempleada también. Ok. Los que están desempleados. Los que están desempleados, ok, no pueden diezmar. ¿De dónde? Tú tienes que Dios bendecirte primero. Entonces, hoy al final del servicio vamos a orar por los desempleados. Y cuando el Señor te bendiga, entonces tú vas a hacer esa función. Tú no puedes dar si tú no tienes. Pero cuando esa bendición llegó a ti, ya tú sabes que viene del Señor. No me digas fue que porque tú tienes 2 años en la universidad de tal y que eres bilingüe. No, tú estás recibiendo ese beneficio porque el Señor es el que te lo dio a ti. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. ¿Sabe quién es el levita? ¿De dónde provienen los levitas? De la tribu de Leví, los encargados de qué, de encargarse de qué, del templo. Pastor, tengo tremenda necesidad, venga a mi casa a orar. Sale el pastor para allá. Pastor, sale el pastor para allá. Llámese un médico para que usted vea. Un servicio a domicilio, si no le va a costar $7,000. ¿No, verdad? Si usted se llama a alguien, llámese un servicio de aire acondicionado para que usted vea cuánto le va a costar. Pero entonces llamamos al pastor, y el pastor 14 horas de trabajo y con la ojera por aquí, llega el pastor y dice, hermano, vamos a orar. Porque ese es el llamado genuino. No deja. Pero, ¿cómo puede ser efectivo la vida del levita si no hay honores en su casa? ¿Sabe qué importante llegar a una casa y orar por una necesidad? No porque la unción sea de uno, sino porque viene del Señor.
Y porque una palabra es dada con el propósito de que se active en usted la fe. Pero qué triste cuando usted tiene una necesidad y usted llama al pastor y el pastor no puede ir. ¿No, verdad? No puede ir porque no tiene tiempo, porque el pastor está trabajando a otro servicio que le está dando más prioridad al servicio del trabajo, porque si no trabajo, no como. Y mi primer servicio es suplir a mi hogar. Mi primer servicio es suplir a mi hogar. Y después, la otra parte, porque la familia, Dios, la familia y después la iglesia. ¿Entendemos ese principio? Entonces no se sientan mal si un día ustedes requieren de mis recursos y yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque no es que no quiero, es que no tengo el tiempo. Pero el día que yo trabaje totalmente para la iglesia, yo le aseguro que yo sí voy a ir. Ese día sí pueden decir algo de mí, decir, usted no vino, y yo voy a decir, fui un irresponsable. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque no tiene parte ni heredad contigo, al fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Tómese esa, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra. Tú quieres buscar la bendición de Jehová, aplica la Biblia a tu vida. Vamos rapidito al libro de Malaquías. Hoy es un servicio extra, hermano, porque es el primero y es el de sabiduría este. Aleluya. Malaquías 3, que casi ya estamos llegando ya al final, hermano. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque yo Jehová no cambio. Espérese. Miren lo que dice la palabra en el libro de Malaquías. Porque yo Jehová no cambio. No cambia para lo que dijo al pueblo de Israel, ni cambia para nosotros, ni Jesús cambió tampoco, que lo vamos a ver rapidito, hermano Isel, que los hermanos tienen hambre. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo volveré ¿a quién? A vosotros. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿me dejasteis? ¿En qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Roba, no, pero hágame esa pregunta con signo de interrogación. Mire lo que dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué dice después, hermano Isel? Pues vosotros me habéis robado. Eso no es aquí. Eso no es en esta iglesia. Yo estoy hablando a una iglesia que no es el Ministerio Internacional Cristo está a la puerta, porque esta iglesia ha sido una iglesia súper dadivosa. Pero si hay alguno que andaba medio cojo, en esta prédica se va a enderezar. Si hay alguno que estaba violando esto es para usted, hermano. Pero esto no es para generar para la iglesia, porque esto que estamos aquí ha sido su bendición. Y lo próximo que vamos a hacer va a ser su bendición. Pero de su bendición van a recoger muchas bendiciones también. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice, hermano Isel? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Está viendo esto, hermana? Y hay que tener, si usted teme a Dios, usted grabe esa palabra en sus oídos. Dice, malditos sois con maldición. Y hay que tener cuidado cuando Dios abre la boca de esa manera. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. El que no conozca al Señor este año, que lo pruebe. Si usted no ha conocido al Señor este año, pruébelo. Y el probar no le va a quitar nada, solamente va a ser un proceso de un tiempo. Usted pruébelo, diga, mire su finanza hasta el día de hoy y diga, voy a probar a Dios a ver si es verdad lo que dice la palabra y a ver si lo que dice ese pastor, que lo que me está tratando de robar los chavos, a ver si es verdad que es lo que dice él. ¿Me entiende? A ver, pero pruébelo. Pruébelo, porque la palabra muchas veces es dada y entonces se acusa al ministro de ladrón. Porque es la naturaleza del enemigo. Ahora nosotros conocemos el principio. Ya de ustedes violarlo o no. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel?
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. ¿Qué sigue diciendo? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que hemos aprendido un principio, pero ustedes todavía están diciendo que esto es del viejo pacto. Esto sucedió en ese tiempo. Ya en el pacto nuevo, no hace falta los diezmos ni hace falta las ofrendas. Mateo 22, 15 al 22. Rapidito. Mateo 15 al 22. Primer servicio del año, un servicio bendecido, a donde vamos a salir llenos de sabiduría, hermanos. En este tipo de prédica, hermano, he notado que ustedes como que se me callan. Como que entra un letargo en la iglesia. Denme un amén de vez en cuando para saber que el servicio está funcionando. Santo es el Señor. Los amo en Cristo, hermano. Mateo 22, 15 al 22. Mateo, búsquenlo todo, hermano. Mateo 22. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Mateo 22 para todos, hermanos, del 15 al 22. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y lo enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué es el tributo? Lo que establecimos desde el principio. Desde el principio el tributo era para que los reyes pudiesen hacer los grandes palacios y pudieran hacer todas las cosas. Y ellos quisieron tentar al maestro porque que no tributaba en ese tiempo. Y ellos querían matar a Jesús. Ellos le estaban preguntando no por el tributo, sino porque el que decía que no desobedecía al César y tenía una consecuencia. ¿Qué sigue diciendo, Manicel? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dale al gobierno el 6% y dale a la iglesia el 10%. Es lo que está diciendo el Señor. Es lo que está diciendo el Señor. Vamos a terminar, hermanos, Mateo 17. 17, para que ustedes vean que Jesús también tributó. Mateo 17. Del 24 al 27. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Mantengan ese nombre, 2 dracmas. Era lo que cobraban de impuesto. ¿Qué sigue diciendo? Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallaréis un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El maestro nos enseñó que él era obediente y un estatero era el doble, eran 4 dracmas. Quiere decir que Dios nos enseña que él, hasta él mismo, él sabía y entendía el principio de la abundancia. En esta prédica, hermanos, antes de nosotros pasar a el final de la prédica, le voy a pedir a los hermanos que están desempleados, pasen aquí adelante. Vamos a orar.